Bienvenidos a otra entrega del Enfoque de Familia a través de la Coordinadora Republicana. Agradecimientos especiales a la Coordinadora Republicana, BHTV, Cable Más, tu canal. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube como Coordinadora Republicana y CRTV en YouTube. No olvides la megatasa del 7.5% para tus depósitos a plazo fijo en Caja Huancayo, la Caja del Perú. Y en esta oportunidad tenemos una invitada muy especial. Ella es una abogada experta en familia, con trayectoria y reconocimiento en el ámbito. Ella es la doctora Ale de Ita, abogada con maestría en Derecho de Familia, especialización en Infancia, Mujer y Discapacidad. Estamos hablando de poblaciones vulnerables, Derecho de Familia y Derecho Constitucional. Vocera de Sociedad Civil en la 50 Asamblea de la OEA. Ale, bienvenida al Enfoque de Familia. Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad y invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Ale, ¿cómo ves la situación como abogada de familia? Cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿Qué tipo de casos estás llevando? Sí, mira, te comento un poco. Al no especializarme con una maestría de Derecho de Familia, tuve la oportunidad de iniciar en el Poder Judicial. Trabajé más de 6 años en juzgados de familia de Lima Sur, de la Corte de Lima Sur. En los juzgados de Villa El Salvador, de Villa María del Triunfo, Chorrillos, Lurín, San Juan de Miraflores, todos los juzgados de Lima Sur. Entonces, bueno, y Paz Letrado también, ¿no? Que conoce también procesos también de familia, ¿no? Entonces, realmente fue una oportunidad increíble para conocer de primera mano la necesidad que hay en este campo, porque quizás es uno de los campos un poco más venidos a menos, porque no se tiene mucha consideración ni sensibilidad con los clientes de familia, que no solamente son los padres, sino también los niños. Entonces hay una falta de sensibilidad en el cliente en general, ¿no? Se suele ver al cliente solamente como el padre o la madre. Entonces, para mí, esta especialización en familia, después poder darle un poco de empatía, no solamente el profesionalismo, sino empatía, ¿no? A los clientes. Entonces, ¿De qué realmente... años estás hablando ahí, Ale? ¿De qué años estás hablando? Que has estado en las cortes de familia. Yo estuve desde el año 2015. Sí, desde el año 2015 inicié en los juzgados de Lima Sur, y una experiencia que te cuento es que cuando sale la ley de violencia contra la mujer, que fue en el año 2016, si mal no recuerdo, en Lima Sur se inicia el piloto de los módulos de violencia familiar. Se abre un módulo con 9 juzgados de violencia familiar. Era el piloto para luego replicarlo en provincias y a nivel nacional. Y bueno, a los que éramos especialistas, que éramos muy pocos, nos enviaron a estos módulos y literal teníamos que trabajar en los 11 juzgados al mismo tiempo, recibiendo las denuncias, resolviendo los casos, apoyando a los jueces. Entonces, ya te imaginarás la cantidad de gente que venía, porque la gente, las mujeres, más que nada, iban a poner su denuncia de manera presencial. No es que presentabas tu escrito y luego esperabas. O sea, ibas, te sentabas y ahí inmediatamente esperabas que te resuelvan tu problema, ¿no? Y te contaré que diariamente se podían atender solamente verbales, ¿ah? Por lo menos unas 45 o 50 denuncias verbales. Sí, sí, yo sé, yo sé. Precisamente te pregunto por el año, porque si me hablas del 2015, estamos en plena, es como un monstruito, ¿no? Sale la ley, obviamente, la anterior ley de violencia familiar, ¿ya? Luego sale la ley, la 30364, ley para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, los integrantes del grupo familiar, ¿no? Pero del 2015 en adelante hay una serie de modificaciones y que el reglamento y que los protocolos de atención, lo que tú me hablas sobre la atención presencial es totalmente cierto. La gente va a los juzgados a presentar su denuncia y el protocolo es de atención inmediata. O sea, tienes que atenderle a la persona, tomarle su manifestación. Creo que la suben al segundo piso en el módulo de Villa El Salvador, ¿no? Sí. El segundo piso es para psicología, pasas abogada, siguiente cuartito psicóloga, y al costado estaba la jueza con el secretario. O sea, una cosa súper rápida, súper sumario, ¿no? Y bueno, esto ha cambiado la dinámica de la judicialización de los casos de familia a nivel nacional.
creo yo, porque ahora en todos lados, bueno, ahora ya hay la facilidad que es virtual, pero tú fuiste de este pequeño grupo de abogados que estuvieron desde el inicio, donde todo era face to face, todo era cara contra cara, y la norma era muy desconocida. Ojo, la norma era Hasta muy los desconocida. mismos operadores de justicia la desconocían. Tú sabes que uno de los primeros problemas que tuvimos es que, claro, la ley te decía que ahora los juzgados te podían tomar la denuncia, pero te acuerdas que con la ley anterior tú podías ir a la fiscalía y te tomaban la denuncia. Entonces, cuando sale la nueva ley, ya no decía eso. Entonces, la fiscalía dijo, ay, nosotros ya no tenemos por qué tomar denuncias. Iban a la fiscalía y la fiscalía decía, anda al juzgado. Hasta la comisaría, iban a la comisaría las víctimas, vayan al juzgado, ellas tienen que tomar. Entonces, a raíz de eso es que sale una modificatoria indicando pues que no solamente son los juzgados de familia, sino Ministerio Público, las comisarias, allá como poquito, ¿no? A ver si, ¿quiénes pueden tomar las denuncias? Pero sí Claro, fue... no, una denuncia por violencia familiar puede ser presentada virtual, comisaría, fiscalía, juzgado. Lo divertido de esto es que en fiscalía y en juzgado te pueden dictar tu medida de protección casi de manera inmediata, Sí. ¿no? Sin procedimiento de elevación. ¿Cómo ve la sociedad ahorita? Las denuncias, tenemos estadísticas, que ya lo hemos tocado aquí en este programa muchas veces, de que la ley de violencia familiar, la 364, lo que ha hecho es incrementar, o sea, no frena la violencia, al contrario, parece que la promueve, ¿no? Anualmente vemos en las cortes los estandartes en sus murales, ¿no? Este año hemos concedido 700.000 medidas de protección a nivel nacional. Y tú dices, wow, qué violenta es la gente peruana. ¿Es esto real? O sea, ¿por qué no hay un registro de denuncias falsas, por ejemplo, no? Mira, es un tema bien amplio, ¿por qué? Porque primero la ley es ley para prevenir, sancionar y erradicar. Estamos hablando de un tema de prevención que no existe, porque no existe una política de prevención de violencia en nuestro país. Si bien el Preciso. tema, sí, si bien el tema sancionatorio sí existe, muy poco, porque la medida de protección de verdad no te sirve de nada si después en un juzgado penal o en un juzgado de paz no se le da la sanción adecuada a ese agresor. El agresor se ríe de la medida de protección. O sea, hay agresores realmente ya psicópatas, psicóticos, que no les interesa la medida de protección, porque la víctima a veces desconoce que esta medida puede ser coercitiva, ¿no? Como por ejemplo el deserraje para retirar al agresor de la casa, ¿no? Y lamentablemente es la misma víctima la que tiene que agilizar su proceso para que esa medida finalmente se ejecute, ¿no? Ahora, en el tema de las denuncias falsas, por supuesto que las hay. En el módulo de violencia hemos visto cada caso, precisamente teníamos nosotros cámaras afuera, y siempre teníamos una víctima que venía a denunciar, hasta que un día, bueno, una de las señoras que trabajaba ahí de limpieza se nos acerca y nos dice, doctora, ¿ella viene a denunciar o viene como denunciada? ¿Por qué? Porque yo la he visto afuera con un cuchillo amenazando a su pareja. Nadie le creía. Hemos visto las cámaras, vimos las cámaras con la administración y las juezas, efectivamente, ella lo amenazaba a su pareja con un cuchillo, ¿no? De que no la deje. Y luego ella venía al juzgado a denunciar de que el hombre la maltrataba. Mira, y ese es un caso, ¿ah? Imagínate cuántos más no habrán, ¿no? Y sí es una realidad, o sea, la violencia familiar no tiene género, no se trata quién es más víctima o quién es menos víctima. El índice de violencia está en el ser humano, no depende del sexo biológico ni nada de eso, ¿no? Pero sí es verdad de que los hombres denuncian menos, y yo creo que sí tiene que ver por un tema de estereotipo, ¿no? Lamentablemente es verdad que la cultura peruana es machista, ¿no? Y hay cierto recelo en los hombres de sentarse en un juzgado y contar su problema, porque es bastante emocional. No es un problema de necesito vender una casa, ¿cómo hago? Es un tema emocional. Entonces, sí hemos tenido hombres que han ido a denunciar, más que nada por el tema de tenencias, ¿no? El chantaje emocional que hay de la madre, de no querer o impedir las visitas del padre a sus hijos, ¿no? Muchos de esos casos existen y eso es violencia. Y a veces Claro. se desconoce, ¿no? Que ese chantaje,
manipulación, de si no me das los alimentos no te dejo ver, es violencia, porque nada tiene que ver los acuerdos sobre derechos relativos a los hijos con el derecho que tiene el niño de tener contacto con su padre o con su madre. Porque finalmente este niño no es una cosa, tiene derechos. Claro, claro que sí. Qué bueno que estés aquí en este programa, Ale, porque precisamente tú como especialista, tú tienes la visión precisa y quirúrgica, porque esto que acabas de decir, justo yo lo he estado conversando incluso en 2 entrevistas de la semana pasada. Hay padres que crían a sus hijos y cuando una mujer se desentiende de los hijos, ojo, es igual o peor que un hombre desentendido de los hijos. Así es. Ojo, es igual o peor. Pero lo que tú has dicho es el término preciso. Yo te felicito por eso porque, caramba, tenemos un especialista en el tema. El comentario no es que las mujeres son menos, no, que existe una disparidad, perdón, entre quienes denuncian más, hombres y mujeres. Pero el comentario preciso sí es que los hombres denuncian menos y los hombres corretean legalmente a la mujer menos. Ahora, yo en lo particular tengo casi igual carga procesal de mis clientes particulares. Yo defiendo igual a hombres y defiendo igual a mujeres. Y he visto cochinadas de las dos partes. O sea, no me vengan, porque incluso ahora está muy de moda la violencia judicial, que porque te denuncio es que se forma el efecto bucle, ¿no? Me denuncias por esto, te denuncio por otra cosa, y nos denunciamos, y al final terminamos en procesos de 4, 5, 6, 7, 8 años, el niño separado de cualquiera de sus padres, procesos tormentosos, ¿ya? Y al final la única que pierde acá es la familia. Entonces, contigo puedo tocar temas mucho más profundos, como los que se han quedado de repente en el tintero en entrevistas anteriores. Hay temas muy importantes. Nos dijo nuestra amiga Vania Tais en una entrevista anterior, la violencia contra la mujer existe. O sea, no podemos dejar de verla. Esa pregunta te la traslado aquí. La violencia contra la mujer, se entiende que existe la violencia entre ambos géneros, se entiende. Pero ¿es necesaria esta regulación? En términos generales, ¿gana lo positivo o gana lo negativo? O sea, ¿vale la pena toda esta implementación? ¿Existe la violencia en contra de la mujer per se, sin comparación? Mira, de la experiencia del tiempo que hemos estado en los juzgados de familia, que han sido casi 4 años trabajando con violencia familiar, sí, la violencia contra la mujer por supuesto que existe, pero para graficar un poco, ¿por qué esta protección especial a la mujer? Claro, porque se entendía al hombre agresor, ya sea pareja, usualmente la pareja, ¿no? Esposo, conviviente, que ejerce cierto chantaje hacia la mujer que se dedica a la maternidad, ¿no? Muchos de los casos de violencia eran esos, mujeres que se habían dedicado a la maternidad, no trabajaban y no se querían separar de la pareja porque tenían miedo de no tener que comer y no darle de comer a sus hijos, ¿no? Ahora, claro, existe cierta posición de dominio y poder que tiene este hombre sobre esta mujer que se siente y se ve a sí misma como desvalida y hasta muchas veces como inútil. Son mujeres que dicen, pero ¿yo qué voy a hacer? Si me separo, ¿de qué voy a vivir? Son mujeres que su autopercepción está pero hasta por los suelos, ¿no? Pero algo que se ha invisibilizado totalmente es la violencia al revés. ¿Cuál es la violencia que ejerce la mujer hacia el hombre? Es la manipulación de los hijos. Claro, porque una mujer, hay mujeres agresivas que pueden golpear, ¿no es cierto? Pero no vamos a comparar la fuerza de un hombre con la de una mujer, evidentemente. Pero si hablamos de manipulación, la manipulación que ejerce la mujer al tener a los hijos en su custodia es dolorosa, porque es una violencia psicológica hacia el hombre, ¿no? Hay algo bien cierto, puede que entre parejas se hayan entendido mal, no se hayan llevado, no necesariamente violencia, y haya habido una separación. Pero la mujer puede ejercer violencia psicológica hacia el hombre manipulándolo con el tema de los alimentos y el chantaje emocional de los hijos. Entonces, ese tipo de violencia no está visibilizada en nuestra sociedad, ¿no? Simplemente se cataloga al padre que se separa y que por ahí pelea un poco el monto de la pensión, se le cataloga como un mal padre. Todos tienen derecho a poder decir, mira, no me parece bien este monto, ¿qué tal si lo ajustamos, lo subimos, lo bajamos? Porque de eso se trata la vida, de llegar a acuerdos.
¿no? Eso no lo hace ni mejor ni peor padre. El peor padre es aquel que no le interesa darle alimentos a sus hijos, ese es el peor, ¿no? Pero aquel que discute la posibilidad de dar más o menos, no tiene por qué ser un mal padre, pero para nuestra sociedad lo es, ¿no? Ay, que pero debe darle a sus hijos, ¿para qué tiene hijos entonces si no se va a hacer cargo, no quiere darle más? Entonces hay un concepto, para mí es un estereotipo que tiene nuestra sociedad, ¿no? Que ningunea un poco la imagen del hombre, ¿no? Que a la vez se dice, "Ay, pero el hombre no tiene por qué ser proveedor", pero a la vez se le exige que sea proveedor, La sociedad ¿no? lo exige, claro. Exacto, es un doble discurso, ¿no? Y no llegan a acuerdos. No, dame 3.000, pero hay que pagar, en lugar de decir hay que pagar esto, esto y esto, vemos cómo llegamos entre los dos. Acuerdos simpáticos. Oye, la meta es esta. El chico tiene que estudiar, los chicos tienen que estudiar esto, colegio, de repente fútbol, sus talleres, más allá del tema de alimentación, que se gasta un montón, porque los chicos a partir de 7 años para arriba, los hijos hombres, te lo digo por experiencia, comen, pero como camioneros, en serio, ya comen como un adulto, ¿no? Y si eso Imagínate les... la adolescencia. Claro, una preadolescencia, pero en realidad sí, es así. Y Claro. obviamente a veces se pelean por los hijos, ¿no? Y hablamos del tema, por ejemplo, de la nueva ley de tenencia compartida, ¿no? ¿Por qué pelearte por los hijos cuando los precedentes ya hablaron? Los precedentes hablan de una perfecta armonía y coordinación y la ausencia de conflictivismo entre las partes para poder aplicar la tenencia compartida. Mi pregunta es, si yo ya me llevo bien contigo, ¿por qué te voy a demandar? O sea, así de simple. O sea, mira, hay veces que me han tocado, yo evalúo mucho el cliente y me gustaría que me cuentes tu experiencia al respecto. Me llama un chico, contacto, no sé cómo, quiere ser cliente, y me dice, quiero demandar a la mamá de mi hijo porque ella lo tiene, pero me deja verlo, me deja llevarlo cuando quiero, no le pago alimentos cuando no tengo, no me pide. Entonces, ¿por qué le quieres demandar? No, sí, es que yo quiero quitarle el hijo. Pero si te lo das cuando tú quieres, o sea, ya te das cuenta. Y acá, de nuevo, mi principio, que siempre lo digo y lo repito, los conflictos judiciales son conflictos psicológicos no resueltos. O Sí, sea, mira, brother, ¿sabes qué? Yo no te voy a atender a ti porque tú quieres fregar. así es. Siete otro abogado, carnicero, mercenario, que hay un montón que te van a hacer las demandas que tú quieras. Coméntanos esa experiencia que tú también la has tenido que haber tenido. O sea, Sí, mira, para mí mejor es un acuerdo conciliatorio que un proceso judicial. El proceso judicial es desgastante, un proceso de familia es desgastante. Obviamente hay casos y casos, pero lo que tú comentas es cierto. ¿Y sabes por qué considero yo que ocurre eso de que los padres no les interesa si su hijo va a salir afectado, no les interesa si el niño va a tener que ir 3 veces a una evaluación psicológica para el proceso de tenencia, no les interesa hablarles mal de la mamá, porque se ve a los niños, nuestra sociedad ve a los niños como personas que no entienden qué pasa. No, es que ¿sabes qué? Ellos no loco. entienden, ellos no entienden, no 5 años ya que están comprenden. explicando el mundo mejor que tú, claro. Entonces, esa visión que se tiene del niño como un ser inferior, que es lo que la Convención de los Derechos del Niño criticaba, y pone al niño en una categoría de persona, tan igual a cualquier adulto, simplemente que en una etapa generacional distinta y que merece protección de parte de sus padres. Entonces, muchos padres ven a sus hijos de esa manera, ¿no? Como seres inferiores y hasta con entendimiento limitado. Y esto considero yo que es un abuso, porque realmente no se dan cuenta del daño que le hacen a sus hijos, ¿no? Este caso que tú comentas, este padre que no le interesa a su hijo, él simplemente quiere fastidiar a la mujer porque quizás, no sé, pues la mujer ya tiene una nueva pareja, ¿no? Que es mucho lo que pasa. Los hombres en... Típico. Y lo que has dicho es totalmente importante, Ale, porque efectivamente los niños son inferiores a los adultos solamente etariamente, solamente generacionalmente. Pero te entienden todo, te explican todo, solamente necesitan la información que nosotros tenemos y ellos toman hasta mejores decisiones con los adultos, Así porque es, los adultos porque les algunos enseñamos. son más maduros emocionalmente que un adulto, porque no están tan dañados como un adulto. Es. Pero desmiénteme si me estoy equivocando, Ale.
En los juzgados, en las entrevistas con los jueces, no se ven niños maduros. Ojo con esto. Se ven niños ninguneados, se ven niños minimizados que están obligados a seguir a la mamá, niñas que van y la mamá no les ha dicho para qué es el proceso y es para conocer a su papá de repente, pero no le dijeron. Y la fiscal obviamente sí se da cuenta, dice, oye, ¿por qué no lo has dicho? O sea, date cuenta que no es un animal, no es un objeto, es una persona. Tú le has tenido que decir para qué viene este proceso y ella, bueno, pues, ay, no, que es una niña, ¿no? ¿Qué tiene? Ser niño no es una discapacidad, por Dios, ¿no? Y lo peor de esta manipulación que estás hablando, por ejemplo, cuando la niña está encerrada en la casa y viene el papá, y el papá llama, y la niña se está llamando al papá, y la mamá le dice, no le contestes, dile que no estás, no, dile que más tarde, que no sé cuánto. Oye, al final, lo que le enseñan al chico es a mentir. Es a mentir. Claro, con el pretexto de lo que es la alienación parental. ¿Cómo están los casos actualmente de la alienación parental? Mira, acá en Perú hay muy pocos psicólogos especialistas en alienación parental. Yo recuerdo que cuando trabajé en el juzgado de San Juan de Miraflores, más o menos por el año 2015, o sí, 2015 más o menos, tuvimos un caso era con la antigua ley, que obviamente los casos con la antigua ley se han visto hasta el 2021, ¿ah? Se han terminado incluso de resolver hasta el 2021, donde una perito del Ministerio Público, del área de Medicina Legal del Ministerio Público, hizo un informe súper detallado y bueno sobre dos menores, dos niños, que estaban alienados por el padre. Y en el detalle de la entrevista era increíble, cómo estos niños se expresaban de su mamá, con insultos, hicieron una sesión familiar donde los niños le escupían a la mamá, la insultaban, y todo esto a base de la manipulación que el padre ejercía sobre ellos. Ese es un caso bien emblemático porque incluso hubo un proceso de tenencia ahí y hasta un proceso de abuso sexual también que llegó en casación. Y para mí eso es uno de los casos pioneros. ¿Por qué? Porque yo después de eso no he visto más casos donde se termine la alienación parental, pudiendo haber, estar presente ese diagnóstico. Yo no soy psicóloga, ¿no? Pero evidentemente ya con un poco la experiencia te das cuenta cuando una madre manipula a un hijo, ¿no? Cuando el hijo no quiere saber nada de su papá a pesar de que es un padre que pasa alimentos, que se desespera por ir a ver a su hijo y no lo dejan. O sea, esos padres que tienen miles de constancias policiales porque no los dejan ver a sus hijos y que el niño no quiera ver, no es normal que un niño no quiera ver a su padre o a su madre, no es normal. No es normal. O hay un tipo de violencia de este padre hacia el niño, o hay un tipo de manipulación de la madre o el que ejerce la tenencia sobre este niño. Pero no es normal, pues. No es, ay, es que déjalo, hoy día no quiere ir. No es normal. Y nosotros los seres humanos vivimos, o sea, nuestro diseño, nuestra esencia humana hace que nos relacionemos. Imagínate un niño que su contacto más cercano, su razón de ser son sus padres, ¿no? Entonces, incluso los niños que conocen tardíamente al padre o quizá a la madre para no salir de nuestro esquema aristotélico de supuestos académicos, ¿no? Cuando la conoce o lo conoce, súper emocionado, ¿no? De conocer al padre, pero la otra parte se encapricha en no hacerlo, ¿no? Que no lo puede ver, que por tu culpa, mi hija esto, que paga psicóloga, que págame la deuda, que hasta que no me completes los años que no la has visto a mi hija, págame los alimentos, si no, no la vas a ver, y condicionan. Es más, somos todos humanos, y la otra parte también se aburre, y de verdad se forma la mecánica de que el padre se limita a mandar dinero y nada más, como un cajero. Nadie se preocupa si ese niño se está preguntando qué fue de mi papá, qué fue de mi mamá, porque no la veo. ¿No? Es un tema complicado y nadie, por eso que eso es lo que yo critico bastante. Sabemos que existe un fiscal de familia en cada proceso judicial de materia familiar. Sin embargo, no existe ningún auxiliar jurisdiccional, ninguna autoridad
ninguna parte procesal que se preocupe en el niño. Puedes creer, lo debes saber, que hay niños que van hasta drogados a las audiencias de las entrevistas con los jueces porque se nota en la mirada, y el doctor Manuel Bermúdez Tapia me lo confirmó y me dijo, sí, qué bueno que tengas esa experiencia porque eso sí pasa. Van como drogados, van como atontados para acreditar TEA, por ejemplo. Pero Wow. saliendo juzgado el niño es totalmente normal. Pero para esa audiencia lo prepararon de tal forma. Eso me parece uno de los abusos más horribles que existen, y la persona que comete eso no debería tener perdón ni de Dios ni de la ley. Eso es lo que yo criticaba un poco con la nueva ley de tenencia, porque eh, cuando trabajaba en los juzgados, parte de mi trabajo era proyectar las sentencias. Entonces, siempre poníamos el tema de la consejería familiar, la terapia psicológica, pero en el proceso único, que es el proceso de tenencia, el juez no tiene facultades coercitivas, como si en un proceso de violencia familiar, ¿no? Que yo, no sé, pues te ordeno que te vayas de la casa en 24 horas. Si no lo haces, voy con la policía, deserraje y sal. Esa es la facultad coercitiva. En un proceso único no existe eso. Y para mí, una propuesta que hubiese quizá mejorado un poco el panorama de estos escenarios que tú comentas, de la manipulación de los niños, es darle facultades coercitivas al juez, de sancionar a ese padre o madre, eh, que si se determina en un informe psicológico, psiquiátrico, qué sé yo, que ejerce algún tipo de presión sobre su hijo, condicionamiento, no tanta violencia, porque obviamente un padre que ejerce violencia creo que no es idóneo para tener la tenencia, ¿no? Pero hacer algún tipo de condicionamiento, manipulación, debería ser sancionado, debería obligársele incluso a pasar una terapia psicológica e informar. Y si no pasas tu terapia y cumples, como en el proceso de violencia, se te denuncia por resistencia a la autoridad. Entonces, como tú dices, no hay no solamente el especialista, el que se dedica al tema jurisdiccional y fiscales, no solamente ellos no están capacitados, sino que el mismo sistema no es tan proteccionista del niño. Como que ya, resuelvan los papás, quién tiene la tenencia, pero no interesa el niño. O sea, no interesa cómo está esa familia, ¿no? Podríamos hacer, Ale, un proyecto de ley para Eso estaba incorporar, pensando. no un fiscal es que en todo proceso judicial hay un fiscal de familia, pero hace años lo vengo repitiendo, no hay un fiscal de la infancia. O sea, dentro de un proceso judicial pasa el papá, demandado o demandante. Ya, un proceso de visitas. Viene el papá demandante, viene la mamá con el niño. El niño viene calladito, mirando el suelo, no sabe qué está haciendo. Sí. No hay ningún fiscal. Lo que el fiscal que se tiene es un fiscal que brinda garantías legales al proceso. Así es. Ojo, al proceso. Nadie se le acerca al niño diciéndole, oye hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has visto a tu papá? ¿Has visto a tu mamá? ¿Hace cuánto tiempo que no lo ves? ¿Qué recuerdo tienes el último de tu papá o de tu mamá? ¿A dónde se te llevó a pasear? ¿Fueron a los juegos? ¿Fueron a dónde fueron? ¿Qué hicieron? ¿Qué comieron? ¿No? O sea, nadie se preocupa de ese cuando debería ser prioridad. Así es. Para esto, hay jueces que saben que extinguimos esto, concilie. Siguiente tema importante que tocar contigo, la conciliación. Para muchos abogados, para mí, acá en Perú existe tenemos una cultura en Perú. Tenemos una cultura que es la cultura chicha. La cultura chicha, ¿no? Que es nuestra cultura De hace más de formalidad. 30, 40. Y la informa es como cuando los políticos dicen, vamos a formalizar a todos los peruanos, un ratito que quiere cerrar el Perú, ¿no? Si el 80% de la economía nacional es informal, ¿no? Entonces también en los procesos de familia llega esta cultura y vamos, ¿sabes qué? A Alejandra y Andrés, vamos a hacer un acuerdo conciliatorio. ¿Ya? Y ninguna de las dos partes cumple, pues porque el incumplimiento es lo normal en otra sociedad. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de tu experiencia con los acuerdos conciliatorios? Wow, sí, es un tema el no cumplimiento. Creo que en temas de familia, yo hasta donde he visto, he tenido la experiencia de llevar conciliaciones, cuando los padres evitan ir a un proceso judicial porque saben que les va a demandar tiempo, les va a demandar gasto, y definitivamente quieren solucionar su problema, que tiene que ver con los derechos relativos a sus hijos. Yo he visto que sí hay cumplimiento ya de los acuerdos,
pero el tema de la pensión de alimentos siempre es condicionada, ¿no? Siempre está en el tire y afloje el tema del cumplimiento de la pensión, las visitas, por lo mismo que tú dices, ¿no? Claro, es un tema cultural de, bueno, pues si no cumplo no pasa nada, ¿no? Bueno, hasta que me demandes por ejecución, ¿no? De acta de conciliación hasta que No, me... y hay gente que espera el último minuto y a mis clientas les porque la maldad es bruta, ya, le escriben, hasta que la jueza no me ordene no te voy a pagar. Ah, ya, ¿no? Mira, ¿y quién está debajo? Debajo está el niño que no recibe su pensión como corresponde, Mira, ¿no? ¿no? Todos los procesos ahorita, eso es lo triste, ¿no? Que todos los procesos están orientados al papá, a la mamá, pero nadie piensa en el niño, ¿no? Justo te quería comentar algo, algo antes que se me vaya, que estábamos hablando, que estabas proponiendo que exista un fiscal de infancia. Hace un par de días conversaba con una amiga también que tiene un programa en Radio Miraflores y ella también hablaba lo mismo desde el Ministerio de la Mujer y Familia. ¿Por qué no hay un Ministerio de Infancia? ¿O por qué por lo menos existe el Viceministerio de Infancia? Lo que existe en el Ministerio de la Mujer es una dirección general de niños, niñas y adolescentes. Es una dirección dentro de, hay como, si mal no recuerdo, como 15 direcciones. ¿Por qué no existe un viceministerio de infancias o de niños, niñas, adolescentes? Nadie Ya, trata de eso. es iniciativa política, pues estás hablando de la tía Dina, pues, ¿no? Claro. Estás hablando del presidente de Ya son turno. años, años, ya, que nadie le interesa. Y tú sabes Claro, la gobernante que que, tenemos ahorita. sí, menos, con todos los conflictos sociales. Tú sabes que en el Congreso hicimos un proyecto de ley que buscaba crear la Comisión Ordinaria de Infancia. O sea, tú sabes que en el Congreso hay 18 comisiones ordinarias, ¿no? Presupuesto, mujer, educación, vivienda, transporte. Ujú. Nosotros proponíamos de que exista una comisión ordinaria de infancia y hace poco me chequeé y había llegado el dictamen favorable de la Defensoría del Pueblo, que es necesario una comisión de infancia. ¿Por qué? Porque existe una comisión de discapacidad, que las personas con discapacidad son el 30% de la población peruana. Más o menos la misma cantidad de niños existen en el Perú, el mismo porcentaje. ¿Por qué no tener una comisión que atienda los problemas sociales Desde relacionados? allí se pueden proponer este tipo de iniciativas, de poner, por ejemplo, un fiscal de infancia, de ver que el niño vaya bien vestido, que vaya, que tenga, no solamente el equipo multidisciplinario con la asistente legal que va una vez al año, pues si se demora la vida en llegar a tu casa, ¿no? Y hace su informe como que me importa. Se pueden poner ese tipo de iniciativas o un rol fiscalizador. ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen los niños en las calles en esta época de enero de 2023? Que es Lima tan peligrosa? ¿Qué hace gente llevando a niños a estas marchas tan violentas, que ya anunciaron que son violentas? ¿Qué Así harías tú de ministra de la Mujer o que, de ministra del Interior? ¿Qué harías, Alejandra? quiere, lo primero que haría es sacar, o sea, pedirle a la Defensoría que salga, ¿no? Que salga a la calle. O sea, ellos van a las comisarías a ver quién está detenido, quién no está detenido, tomarse la foto, que la asistencia legal. Y para los niños, ¿quién está yendo Sí. a las marchas ¿Qué a hace mirar? un niño, qué hace un niño corriendo donde hay una turba tirando piedras? ¿Dónde está el papá o la mamá del año? ¿Dónde están los ¿Y papás dónde del están año? los fiscales de familia para aperturar una investigación a esos padres que están permitiendo que esos niños salgan? Porque ya existe un artículo en el Código Penal, es el 128, que es la exposición de menor a peligro. Claro, te dice si tú le privas de alimentos o si los pones a cosas violentas, pero en el tema de infancia no es limitativa la interpretación, hay cierta flexibilización. Claro, estás exponiendo a una persona a peligro Así, por llevarlo a un lugar que por naturaleza es peligroso, y la agravante es que curiosamente eres su mamá o eres su papá. así ¿Qué es. es eso? El tipo penal existe, no hay justificación para decir, no, pero ¿dónde lo encajamos? Es una negligencia, no es tanto violencia familiar, es un delito penal que Ah, está perfectamente tipificado. Entonces, estos días yo sí personalmente he estado haciendo bastante presión con ese tema porque nadie se pronuncia hasta ahora. Justo sí, veíamos sí, ayer que el ujú. Ministerio de la Mujer ha sacado algo, pero bien ligero, ¿no? Ligero, bastante ligero.
no condenando, ni sancionando, ni exigiendo investigación al Ministerio Público, que es lo que debería hacer. Debería exigir al Ministerio Público que investigue. Acabo de acordar el video horrible que te acabo de pasar esta mañana sobre este niño haciendo apología al terrorismo. Mira, Verlo. o sea, ya esto es... Y eso es viral en redes, o sea, ahorita todo el mundo No, debería actuar de oficio. La Fiscalía debería actuar de oficio ahí, porque hasta que un civil venga e identifique, ¿cómo averiguas quién es el niño, quiénes eran sus papás? O sea, completamente difícil. Y desde acá también llamar, pues no hacer un llamado a los congresistas que existe una comisión de infancia en el Congreso, una comisión especial, ya, que la preside, bueno, una congresista de APP. Entonces, hasta donde yo sé, no han tocado el tema, no lo han visto, no lo han puesto, no deberían estar citando a la ministra, deberían estar citando a la fiscal, ¿no? Ojo, les recordamos que para cierto nivel de funcionarios en la Magistratura Nacional, su rol y su actividad es de 24 horas, ¿ah? Para algunos muy en especiales, 24 horas. No es que voy a trabajar de 8 a 5, de ahí me voy a comer mi pollo a la brasa y me voy a dormir. Es 24 horas y tienen bastante trabajo que hacer, sobre todo con temas de fiscalización. Ale, vemos que tienes una gran experiencia en estos temas, no solamente en familia, procesal y político también. ¿Dónde te encontramos? Porque el tiempo nos está ganando, creo que ya nos ganó nuevamente. Sí, mira, ahorita estoy en las redes sociales, estoy en Instagram, en Facebook, también TikTok, hablando de temas, estos temas que hemos tocado. Estoy como aledeita.abogada, y bueno, yo feliz de poder conversar con todos los interesados no solamente en los temas de procesos judiciales, sino en todos estos temas coyunturales que tienen que ver con la infancia, ¿no? Entonces ahí estamos, en las 3 redes sociales. Es una opinión acertada, creo yo, y obviamente pues, bastante especializada en el tema, no solamente que tiene experiencia empírica, sino que también te has preparado bastante para dar estas opiniones. Alejandra, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Esta entrevista ha sido muy buena, podríamos hablar de 1000 cosas más, porque hay material para hablar, hay muchas cosas que denunciar incluso, y podemos hacer cosas juntos ahí. Cualquier cosa estamos en coordinación. Gracias, Ale, bienvenida cuando quieras al Enfoque de Familia. Gracias a ti, Andrés, gracias por la oportunidad. Y este programa llegó gracias a la Coordinadora Republicana, BHTV, Cable Más, tu canal. Síguenos en Twitter, Facebook y YouTube como Coordinadora Republicana y CRTV. Y no te olvides tu megatasa del 7.5% para tus depósitos a plazo fijo en Caja Boncayo, la Caja del Perú. Esto fue el Enfoque de Familia de hoy y hasta la próxima. Gracias, Ale.